Los argentinos conocemos poco de historia y muchas veces lo poco que conocemos no es tan bueno. Nos ha llegado la historia a veces mentida, a veces tergiversada. Increíblemente muchas veces sabemos cosas que son totalmente contrarias a lo que realmente ocurrió. Así sucede con la historia del agente inglés José de San Martín, en el cual casi el único argumento que tienen quienes lo tildan de agente inglés es la necesidad de libre comercio que tenía Inglaterra, la necesidad que tenía de comerciar con las colonias españolas aquí en América y que por lo tanto estos muchachos, estos patriotas, estos revolucionarios fueron mandados por Inglaterra a América a producir las independencias de estos países para que Inglaterra pudiera acceder al libre comercio de sus manufacturas que España no le dejaba comerciar en América. Bueno, yo les voy a contar la historia verdadera y a ustedes los va a asombrar. Denme, por favor, 5 minutos de su tiempo. En 1809, 3 años antes de que San Martín llegara a América, Gran Bretaña ya tenía absolutamente el libre comercio con América conseguido gracias a un pacto que había firmado con España en los escritorios allá en Europa. No le hizo falta ninguna guerra, no le hizo falta la masonería, no le hizo falta mandar a ningún revolucionario a América para conseguirlo. ¿Por qué? Porque Napoleón había invadido España y por lo tanto Gran Bretaña les ofreció a los españoles ponerse del lado de España y protegerla y luchar contra Napoleón, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que España le diera el libre comercio de sus manufacturas, de sus productos en América. Y se firma en 1809 un tratado que todos pueden buscar en Google, que se llama Apodaca-Canning. El tratado Apodaca-Canning justamente lo que hacía era darle el libre comercio a Inglaterra, repito, 3 años antes de que San Martín llegara a Buenos Aires, el libre comercio en toda América, en todas sus colonias. Por eso es que viene el virrey Cisneros a Buenos Aires, el virrey que reemplaza a Liniers, viene a poner en práctica ese tratado de libre comercio. Luego de las revoluciones de mayo de 1810 en Buenos Aires y la revolución chilena también, al día siguiente de cada una de estas revoluciones, los revolucionarios firmaron aceptando también el libre comercio con Inglaterra. 1810 estoy hablando. O sea que 2 años, 3 años antes que San Martín llegara a Buenos Aires, inclusive San Martín ni siquiera todavía había renunciado al ejército español, Gran Bretaña comerciaba libremente en América todo lo que quería. Hay algo mucho más interesante todavía. En 1814 se refrenda ese tratado Apodaca-Canning entre España y Gran Bretaña y los ingleses sacan todavía más beneficio de ese tratado, logrando tener el monopolio del libre comercio en América, porque ese tratado lo nombra como país más beneficiado. O sea que el tratado del que yo les hablo y que muchas veces los argentinos desconocemos, fue firmado en 1809 y fue refrendado en 1814.
Un dato también muy interesante, y con esto termino para no hacerlo tan largo, es que luego de la batalla de Chacabuco y luego de la batalla de Maipú, tanto San Martín como O'Higgins solicitaron ayuda de Gran Bretaña para poder seguir con la campaña al Perú, porque lógicamente necesitaban financiación y no la tenían. Le solicitaron ayuda a Gran Bretaña y Gran Bretaña se la negó. En las dos fechas, tanto después de Chacabuco como después de Maipú, Gran Bretaña se negó a ayudar a la revolución y a estas independencias. ¿Por qué? Dirán ustedes. Bueno, porque justamente ese tratado, Apodaca Canning, lo que hacía era darle el libre comercio a los ingleses en América, pero le prohibía ayudar a los revolucionarios en sus distintas independencias. O sea que es absolutamente al revés de lo que nosotros creíamos. O sea, el argumento del San Martín, agente inglés, porque los ingleses lo habían mandado porque necesitaban el libre comercio en América, es totalmente falso. Así que bueno, el título de este video es engañoso, nada, lo hice para que entraran a verlo nada más. Soy Ariel Pérez y si alguno lo quiere leer, mi libro se llama El plan de San Martín, la ficha perdida, y cuento toda esa linda historia. Tengo la suerte de que los amigos que siguen todos los días mis escritos en la página Vida y Obra de José de San Martín saben de historia y les interesa la verdad histórica. Y después de haber hecho el video ayer de contando el tratado Apodaca Canning y la mentira de la necesidad del libre comercio de Gran Bretaña y toda esa fea historia que emparenta o que intenta emparentar a San Martín con los negocios de los ingleses en América, hubo muchos que me preguntaron, y con toda la razón, en dónde quedaba el plan Maitland en este tema. Entonces, bueno, está muy buena la pregunta, entonces hoy vamos a charlar del plan Maitland. La verdad que el libro que habla del plan Maitland es asombroso porque la verdad que es un libro muy poco leído, que tiene en su interior este famoso plan, que además yo estoy seguro que es mucho menos leído todavía, porque es un plan muy largo y muy aburrido, que seguramente muy poca gente ha leído, pero asombrosamente ha entrado en el argentino, en la gente, lo cree como una verdad incontrastable más allá de no conocerlo. El plan Maitland, la verdad que no tiene absolutamente nada de parecido con el plan que terminó haciendo José de San Martín para cruzar los Andes. Esa debe ser la mayor de los asombros cuando uno lee el plan, que la verdad que no tienen nada de parecido. El general Maitland era un general inglés que escribe este plan en 1800, muchos años antes de que San Martín llegara a Buenos Aires. No se conocen entre ellos, no hay ninguna documentación ni ninguna prueba de que San Martín lo conociera a este plan, ni que se lo hubieran presentado en esos meses que estuvo en Londres. Digamos, San Martín no lo conoce. Algo muy asombroso también es que en toda la historiografía sanmartiniana, que es muy grande, que es muy abundante, las cartas que le ha escrito, las cartas que le han escrito a él, las cartas a sus amigos, no aparece la palabra Maitland. Nosotros recién lo conocemos en el año 2000, cuando sale ese libro. El plan continental que termina siendo, llevando a cabo, llevando adelante San Martín, es un plan que ya le había presentado en 1814 un coronel, Enrique Pagliardelle, también Tomás Guido, una cosa que poco se conoce, después de muerto San Martín, el mismo Tomás Guido tiene, el hijo de Tomás Guido, el escritor, Carlos Guido y Hispano, tiene una controversia pública con algunos generales sanmartinianos porque él le dice que en realidad el plan es de su padre, de
de Tomás Guido. Es muy interesante porque Maitland, este general inglés, no conoció América, nunca vino. La verdad que no sabía bien de qué estaba hablando. Confunde nombres, confunde lugares, confunde, por ejemplo, cuando habla de México dice Quito. El hecho de no haber venido nunca a América hace que ese plan que él le presenta al gobierno inglés sea muy difícil de realizar. Los pocos datos que él tiene fidedignos de Mendoza y de la cordillera le fueron llegados a través de unos jesuitas que habían estado en Mendoza antes de ser expulsados y son quienes le dan algunos datos que él necesitaba. La verdad que a mí también me asombra mucho, así como a todos nos ha asombrado ayer en ese video enterarnos de que Gran Bretaña ya tenía libre comercio con América antes de que San Martín llegara a Buenos Aires. También la verdad que es muy asombroso cómo la gente cree que José de San Martín vino a América con el plan Maitland bajo el brazo y a ponerlo en práctica. No tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Y yo creo para mí, y lo pongo en el libro es el plan de San Martín, por eso se llama el plan de San Martín, no es el plan Maitland, el plan de San Martín, la ficha perdida. Digo que, bueno, la verdad que fue una irresponsabilidad de Rodolfo Terraño haber emparentado a San Martín con ese plan, que la verdad que no tiene absolutamente nada que ver y no tienen ninguna prueba ni siquiera de que San Martín lo conocía. Yo lo que voy a hacer ahora es publicar tanto el plan para que la gente tenga posibilidades de leerlo y sacar sus propias conclusiones, como también publicar algunos episodios del libro que son muy jugosos, muy interesantes. Muchas gracias, como siempre. Para terminar con el tema de la supuesta ayuda británica en el plan continental de José de San Martín, en los dos videos que hicimos en los días anteriores, en el primero dejamos establecido el mito sobre la necesidad del libre comercio inglés, cosa que ya lo tenían desde 1809, y ayer habíamos estado hablando sobre la falacia del plan Maitland, que no tiene absolutamente ninguna correlación con lo que hizo San Martín aquí en América. La última pata de este tema, de este mito de la ayuda británica, sería la financiación de ese plan continental, de la independencia argentina, de la independencia chilena, de la independencia peruana, porque lógicamente la gente pregunta y un tema nos va llevando a otro. Entonces, así como el primer tema del libre comercio luego llevó al tema del plan Maitland, ahora mucha gente me ha preguntado por la financiación, cómo se financiaron estas guerras, porque lógicamente eran muy caras. Mire, yo voy a leer ahora muy poquito, pero lo voy a leer para no equivocarme. Ninguno de los tres países, ni lo que después fue Argentina, Chile o Perú, recibió empréstitos o créditos de Gran Bretaña en el momento en el cual San Martín estaba haciendo el plan continental. Como tenemos visto por la firma del Tratado Apodaca-Canning, los ingleses tenían vedada esa posibilidad de ayuda financiera a los gobiernos sudamericanos, lo que recién se hará efectivo en la década de 1820, cuando la situación militar y política en Europa diera esa posibilidad y los Estados Unidos se hallaban en tratativas para adquirir la Florida a los españoles, por lo que ninguna de las dos potencias accedió a tal financiación. Eso es un tema que también desconocemos nosotros. Estados Unidos estaba por comprarle la Florida a
a España, entonces había toda una relación ahí diplomática en la cual los ingleses y Estados Unidos no se querían pelear con España hasta que no quedara terminado ese tema que les interesaba mucho. Con respecto a Argentina, el primer empréstito, escuchen bien, el primer empréstito otorgado es de julio de 1824, cuando San Martín ya se hallaba en su retiro europeo, por lo que es erróneo adjudicar ese tipo de ayuda al Plan Continental llevado a cabo entre 1812 y 1823. Con respecto al empréstito solicitado por el gobierno de Chile, este fue recibido recién a finales de 1822, en momentos en que San Martín ya se estaba retirando de Lima. Y el empréstito pedido por San Martín en Perú termina recibiéndolo Bolívar cuando estaba en Perú. El empréstito que San Martín pide estando en Perú se hace efectivo en 1825. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ninguno de los tres pedidos de empréstitos, dinero solicitado por los revolucionarios sudamericanos a las arcas británicas fueron concedidos en momentos en los cuales San Martín estaba haciendo su plan continental. Podemos hilar un poco más fino, pero este es un tema muy interesante también, porque siempre se habla de la financiación británica, la cual fue nula. Otro tema interesante que no me quiero olvidar es el de la flota chilena. De toda la flota chilena para ir a Perú, solamente dos barcos vinieron desde Gran Bretaña y los dos fueron pagados con dinero chileno. O sea, solamente dos se consiguieron en Gran Bretaña y los dos fueron pagados con dinero chileno. No hubo absolutamente ninguna ayuda británica para el plan continental de José de San Martín. Soy Ariel Pérez. Toda esa historia está contada en mi libro El plan de San Martín, la ficha perdida. Muchas gracias. En esta serie de videos que hemos hecho analizando algunas circunstancias que han contribuido a la falacia de San Martín, agente inglés, ustedes recordarán, y si no los invito a verlos, el video que analiza el plan Maitland. Hay otro en el que vemos la financiación del plan continental, de dónde vinieron los dineros para esa financiación, el tema del libre comercio, que teóricamente necesitaba Gran Bretaña. Eso está en los videos anteriores. Ahora hay tres circunstancias muy interesantes que también han contribuido mucho y que tienen que ver el hecho de que San Martín salió de España con un pasaporte inglés, fue a Londres, donde estuvo 4 meses, y de allí vino a América en una fragata inglesa, la George Canning. Estas circunstancias, estos tres hechos, ayudan, contribuyen al tema de verlo o sospecharlo como un agente inglés. Yo les voy a contar bien qué es lo que pasaba, porque muchas veces por ignorancia o por no analizar bien lo que pasaba en Europa en ese momento, algunos historiadores se equivocan en este tema. España estaba invadida por Napoleón, por Francia. El único lugar en donde se podía salir de España, que los franceses te dejaran salir, era Cádiz, porque Cádiz todavía era un territorio libre. Allí en Cádiz, donde estaba San Martín, de la única manera que pudiera salir era hacia Londres, con un pasaporte inglés, que él le pide a un amigo, que era el cónsul de Inglaterra, que era Macduff. Por eso es que él sale con un pasaporte inglés. Era la única manera de salir de España en ese momento. Sale vía Lisboa, por Portugal, y va a Londres. ¿Por qué va 4 meses a Londres? Bueno, porque va esperando, ese es el tiempo de espera, que saliera alguna fragata que llevara pasajeros. O sea que los 4 meses que él tuvo que estar en Londres,
Estaba esperando que saliera un barco. ¿Por qué se sube a un barco inglés y llega? Bueno, porque era la única manera que había. No había, por ejemplo, no había barcos españoles que cruzaran el Atlántico. Primero porque España se había quedado sin navíos, se había quedado sin armada, sin barcos. Después en la batalla de Trafalgar, en 1804, 1805, España había perdido casi todos sus navíos, los pocos que tenían, los tenían allí en algunos puertos de España, pero estaban bloqueados esos puertos por Napoleón, que no los dejaba salir. Por lo tanto, era la única manera de venir desde Europa hacia América, era en un barco inglés, saliendo desde Londres, y en este caso San Martín con un pasaporte inglés para poder salir de España. Mire, yo les voy a contar algo muy interesante y que da lugar al título de este video, que es El agente francés. En Buenos Aires, cuando San Martín llega, se lo creía un agente francés. En Buenos Aires había agentes ingleses, sí, claro, había agentes ingleses. Y cuando llega la George Canning y bajan de ese barco, de esa fragata, San Martín y los amigos, los agentes ingleses que había en Buenos Aires enseguida informan de que había llegado este San Martín, que era evidentemente un agente francés. O sea que los mismos ingleses lo desconocían, no sabían quién era San Martín. Y en la aceitada diplomacia británica esto era imposible que hubiera sucedido. Miren las cartas que le mandan los agentes ingleses al cónsul inglés en Río de Janeiro, que era quien tenía el poder aquí en América. Uno de los agentes le manda a decir: los recién llegados han sido enviados y pagados por el gobierno francés. Entre ellos se encuentra un coronel San Martín, del que no tengo la más mínima duda, dada su conducta pasada, de que está a sueldo de Francia. Decía el agente inglés al cónsul inglés en Río de Janeiro. Y otro agente inglés escribía esto también: los pasajeros embarcados en la George Canning fueron enviados y provistos de dinero por el gobierno francés. La negociación fue iniciada por el ayudante de campo del mariscal Víctor. Está también un coronel San Martín, que era ayudante y principal colaborador del finado Marqués del Solano, gobernador de Cádiz, y de quien no tengo la menor duda que está al servicio pago de Francia y es un enemigo de los intereses británicos. Así que bueno, esto es lo que pensaban los ingleses de San Martín cuando llega a Buenos Aires. Soy Ariel Gustavo Pérez, los invito a seguirme en la página y si quieren leer el libro se llama El plan de San Martín, la ficha perdida. Muchas gracias. Es muy interesante lo sucedido con esta serie de videos que hemos hecho intentando refutar los argumentos con los cuales se ha intentado asociar a José de San Martín a los intereses británicos en América. Y siguen apareciendo las preguntas, porque lógicamente un tema lleva al otro y todos son muy lindos de hablar y de aclarar. Un tema recurrente en estos días ha sido la ayuda británica en el paso de los Andes, en el ejército de los Andes, la cantidad de soldados ingleses que había en ese ejército. Bueno, la verdad que no eran tantos, ni eran tan importantes. En el ejército de los Andes no hubo más de 4 o 5 oficiales ingleses que han tomado trascendencia porque han sido importantes. Por ejemplo, Guillermo Miller, que era uno de sus más allegados, pero no fueron más de 4 o 5. También hubo franceses, pero en muy poca cantidad. Nada que ver con lo que por ahí se dice del número. Hubo algunos oficiales ingleses y franceses, pero en muy poca cantidad. ¿Y por qué estaban acá? Esto es muy interesante de entenderlo. Y tengo que remontarme nuevamente a lo que estaba pasando en ese momento en Europa. ¿Qué pasaba en Europa? En 1815
XV, fue la batalla de Waterloo, en donde los ingleses terminan ganándole esa guerra a Napoleón. Por lo tanto, se vuelve a reconfigurar Europa y comienza un periodo de relativa paz. En ese momento, las dos grandes potencias, tanto Gran Bretaña como Francia, decidieron achicar sus ejércitos, porque la verdad que eran muy caros de mantener. Por lo tanto, Gran Bretaña, por ejemplo, dio de baja más de 600 barcos y se quedaron sin trabajo unos 100.000 marineros. 100.000 marineros y soldados. Lo mismo hizo Francia, en menor cantidad, pero también. O sea que en ese momento en el mundo había mucha mano de obra desocupada. Había muchos soldados con mucha experiencia que no sabían hacer ninguna otra cosa más que la guerra y se ofrecían en distintas guerras, en distintos conflictos en el mundo. Muchos de esos terminaron aquí en América peleando bajo el mando de San Martín o del mismo Bolívar en Venezuela. Muy interesante también es el tema de las fragatas, de la Armada chilena, cómo se conformó. Miren, hubo muchas fragatas que se alquilaban completas, la fragata, los oficiales y los marineros. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, Gran Bretaña le había pagado a sus oficiales de alto rango con buques, con barcos. Entonces había muchos capitanes que tenían sus barcos propios y tenían su marinería, tenían la cantidad de marineros, de tripulación que necesitaban. Entonces se ofrecían. Buenos Aires alquiló varias de estas fragatas completas, el barco, los oficiales de a bordo y toda la tripulación. También hizo lo mismo el gobierno de Chile. ¿Y cómo se les pagaba? Me van a preguntar ustedes. Bueno, se les pagaba con la ley de presas, que también es una cosa que nosotros desconocemos. En ese momento la ley de presas venía de la ley británica, ellos estaban acostumbrados a hacerlos, era una mezcla entre corsario, pirata, había allí una cosa media, un gris, en la que se mezclaba todo un poco, pero bueno, a estos capitanes que se alquilaban con su tripulación y sus barcos, se les pagaba porque se vendían las presas que ellos lograban en el mar o en tierra también, y se dividían con los gobiernos, y de esa manera se les pagaba. Así que, bueno, entonces, para aclarar esto también. Algo muy interesante, porque me han hablado de los ingleses de Mendoza. Esa es una linda historia. El cuerpo de ingleses y escoceses que se sumaron al ejército de los Andes fueron unos 50. Eran ingleses y escoceses que habían quedado en la ciudad de Mendoza, ahí en Cuyo. Después de las invasiones inglesas los habían mandado allí presos, estaban presos como prisioneros en Mendoza. Y bueno, se olvidaron de ellos quedaron allí, hicieron sus familias, se casaron, hicieron sus familias. Y en 1817 se sumaron, pero bajo la bandera del Ejército de los Andes. De ninguna manera tenían una bandera inglesa ni nada por el estilo, sino que se sumaron al Ejército de los Andes por propia voluntad, porque bueno, defendían a su nueva patria, que era la naciente Argentina. Ellos estaban en Mendoza, habían formado sus hogares allí en Cuyo y lo sentían como propio. Por eso tampoco esa legión de ingleses y de escoceses que se sumaron al Ejército de los Andes en Mendoza, de ninguna manera tampoco se puede tomar como una ayuda británica. Bueno, soy Ariel Pérez y seguimos charlando de estas lindas historias. Conversando con un amigo sobre esta serie de videos que hemos estado compartiendo
hace una semana sobre la relación o la no relación de San Martín con Gran Bretaña y la injerencia que pueden haber tenido los ingleses en el plan continental de San Martín, me hizo recordar este amigo también un hecho que yo había pasado por alto, que es en el acta del 9 de julio de 1816, el acta de nuestra independencia, dice solamente independencia de España y su metrópoli, sus herederos y su metrópoli, dejando abierta toda otra posibilidad de seguir bajo el yugo, seguir bajo alguna otra corona, porque era evidente que había muchos poderes aquí en el Río de la Plata que estaban negociando, que seguían negociando a ver bajo qué otra corona seguir nuestros días, los días de nuestro país. Esto es el 9 de julio. El 10 de julio, al día siguiente, el Chasqui, mandado por el presidente del Congreso, lo encuentra a San Martín, porque estaba allí en Córdoba en viaje a Buenos Aires. Él había ido a entrevistarse en esos días con Pueyrredón, ya estaban organizando la logística y la financiación para el cruce de los Andes, estaba allí en Córdoba y allí lo encuentra el Chasqui con el acta. Evidentemente San Martín se da cuenta enseguida de esta jugada, atribuida más que nada a los diputados porteños, y manda urgentemente a sus diputados, una nota, una carta a sus diputados, a los diputados de Cuyo, a los congresales de Cuyo, para que urgentemente remediaran tal olvido o tal error. Por eso es que algo casi desconocido es que el día 19 de julio de 1816, 10 días después de declarada la independencia, se hace una sesión secreta, presidida por Pedro Medrano, en la que se agrega la famosa frasecita "y de toda otra dominación extranjera". Esa frase, que cerraba toda posibilidad de seguir bajo las coronas inglesas o francesas, que eran las dos coronas en las que se estaba negociando a ver si se podía seguir, la hace poner San Martín en 1816. Entonces, la verdad que seguimos encontrando pruebas de la no relación entre San Martín y Gran Bretaña, porque la verdad que si San Martín hubiera estado a favor de que nuestro país tuviera alguna relación con Gran Bretaña, con callarse hubiera sido suficiente. Hoy tenemos nuestra acta de independencia con la frase "independientes de España, sus herederos, su metrópoli y de toda otra dominación extranjera", gracias al pedido de José de San Martín. Soy Ariel Pérez y bueno, seguimos charlando de estas cosas. Muchas gracias, buenos días. Hola, bueno, seguimos en este debate virtual con las personas a las que les queda alguna sospecha o alguna duda sobre la relación entre San Martín y la corona británica, y casi todos los días estamos haciendo un videíto distinto, charlando sobre distintas cosas. Ayer me preguntaban sobre la presencia del inglés, del escocés John Paris Robertson en el combate de San Lorenzo, que la verdad que siempre fue muy, muy dudosa, muy sospechosa. ¿Qué hacía este hombre allí en el combate? Voy a ver si en pocos minutos lo puedo explicar. Había una relación no de amistad, pero sí de conocimiento entre San Martín y Robertson, porque en la fragata Canning en la cual había llegado San Martín, había venido un tal Peter Kendall con sus dos hermanas en edad de casarse, digamos,
y este Kendall, las hermanas Kendall, frecuentaban los saraos, frecuentaban las fiestas en donde la alta sociedad porteña se juntaba todas las semanas a bailar y a charlar y a intercambiar. Y allí se conocieron, San Martín porque iba a verla a Remedios y los Robertson, que eran dos hermanos, porque andaban atrás de las hermanas Kendall. Ahí se conocieron. Robertson tenía negocios en Paraguay, hacía años que estaba allá, hacía unos cuantos años que estaba en Buenos Aires, había caído muy bien en el gobierno de Paraguay porque importaba y exportaba, les exportaba tabaco y hierba y les importaba un montón de cosas, entonces los paraguayos hacían negocios allí. En ese momento él estaba en viaje hacia Paraguay por el camino real, por el camino que iba hacia el norte. Robertson no tenía manera de saber en qué lugar del camino lo iban a parar. O sea, cuando en Buenos Aires llega la noticia de que habían pasado los barcos realistas hacia el norte, tampoco no se sabía hacia dónde, porque nosotros hoy sabemos que pararon en San Lorenzo y conocemos toda la historia de San Lorenzo, pero en ese momento se creía que iban hacia Entre Ríos, que iban a seguir el Paraná hacia el norte y que iban a llegar a Punta Gorda, o lo que hoy sería Diamante en Entre Ríos, a atacar esas baterías que estaban allí. O sea que Robertson sale hacia el norte y es parado, lo frenan el comisario político, el comisario de la Villa del Rosario, que era Celedonio Escalada, Emeterio Celedonio Escalada, lo frena a la altura de lo que actualmente es Capitán Bermúdez, en la posta del Espinillo. Allí Robertson hacía 2 días que estaba frenado. ¿Por qué? Porque por un lado no lo dejaban seguir hacia el norte porque no sabían qué pasaba, no sabían bien qué pasaba con con los barcos que ya estaban desde hacía unos días estacionados enfrente de San Lorenzo. Ustedes saben que el día 31 de enero los barcos ya estaban allí enfrente de San Lorenzo. Y Escalada lo había frenado a Robertson ahí en esa posta porque le había decomisado los caballos. O sea, como se necesitaban los caballos y Robertson iba en una carreta con 2 o 3 caballos, le había decomisado los caballos. O sea que Robertson hacía un par de días que estaba allí frenado sin caballos para seguir. Por eso esa noche, cuando llega a San Martín, el día 2 de febrero a la noche a la posta del Espinillo, lo encuentra Robertson en ese lugar. Tengo para mí que absolutamente casualidad, porque no había manera de que Robertson supiera que lo iban a frenar ahí y lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Sí creo que San Martín lo invita a seguir con él por una cuestión de publicidad propia, por decirlo de alguna manera. Yo creo que San Martín le vino bien que hubiera alguien viendo lo que iba a pasar. San Martín sospechaba que iba a tener una gran victoria seguramente y necesitaba a alguien que lo viera y que contara después en Buenos Aires qué era lo que había sucedido. Recordemos que San Martín en ese momento todavía era un hombre sospechado en Buenos Aires, no del todo bien visto todavía. Había muchos que todavía sospechaban de él, entonces me parece que él necesitaba también alguien que asegurara y que contara sobre su patriotismo y sobre lo que había hecho. Por eso es que lo invita a Robertson a seguir con él y Robertson está presente en San Lorenzo. Digamos, no hay ninguna seguridad de que este hombre hubiera estado espiando allí,
más allá de que todos los ingleses o todos los escoceses que había en el Río de la Plata eran de alguna manera no agentes oficiales ingleses, sino que contaban, escribían cartas, contaban todo lo que sucedía. Pero no hay ninguna prueba de que anduviera atrás de San Martín o controlando a San Martín o nada por el estilo. Evidentemente la presencia de Robertson, ese momento allí, tiene que ver más con la casualidad que otra cosa. Yo lo describo en mi libro Mitos y Dudas, en el combate de San Lorenzo, está bien contada toda esa historia del inglés Parish Robertson. Gracias, soy Ariel Pérez, seguimos con estas historias.